Hola amigos, gusto de acompañarlos nuevamente. Está sintonizando Zoom TV Latino. Estamos en una sección de ¿Es cristiano el catolicismo? Y en esta ocasión vamos a estar hablando del culto a los santos y las oraciones a los difuntos con énfasis, especialmente en el sentido de santidad en las Sagradas Escrituras. Antes de abordar este tópico, y siendo que vamos a citar y abrir la palabra de Dios, la Biblia, la Santa Biblia, vamos a inclinar los rostros para orar. Padre y Dios nuestro en los cielos, venimos delante de tu presencia con humildad en nuestros corazones para que abras nuestros ojos a través de tu palabra en los momentos que citemos tu palabra, no ningún otro documento humano, sino tu palabra, la Santa Biblia, para que podamos distinguir el verdadero sentido bíblico de la santidad. Sé con nosotros, lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El catolicismo, el concepto de santidad en el catolicismo varía de las Sagradas Escrituras. Nosotros vamos a encontrar que el catolicismo tradicionalmente enseña que los santos son personas que pertenecen a un grupo especial de católicos que han vivido piadosamente y conforme a un gran y selecto grupo y serie de prácticas de estándares de la Iglesia Católica, y sus buenos actos y milagros quizás corroborables permiten que puedan ser nominados como santos post-mortem, no durante la vida, sino después de muertos. El catolicismo de Geyerman, el catecismo de Geyerman, indica que santo es aquel que su alma está en el cielo. Lo indica esto Geyerman en la página 111 de su catecismo. El catecismo de la Iglesia oficial, el catecismo del Vaticano, cuando habla de este punto se refiere y dice lo siguiente: los testigos que nos han precedido en el reino, los que la Iglesia reconoce como santos, participan en la tradición viva de la oración por el testimonio de sus vidas, contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquellos que han quedado en la tierra. Su intercesión es su más alto servicio al plan de Dios. Podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero. Esto es Catecismo Oficial de la Iglesia Católica en la sección 2683. 2683. Los santos, según nuevamente el Catecismo en la sección 828, dicen el Catecismo lo siguiente: al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que estos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad de la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles poniendo a los santos como modelos, y utiliza aquí una palabra muy especial, e intercesores, como modelos e intercesores. Capte por favor esta palabra, intercesión, porque vamos a volver a ella en algún momento en un diálogo protestante católico que vamos a participar juntos. En la sección 957, el Catecismo nuevamente dice: así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión de los santos o con los santos, en este caso, nos une con Cristo. En la sección 1479 del Catecismo dice: puesto que los fieles difuntos en vía de purificación son también miembros de la Iglesia, de la misma comunión de los santos, podemos ayudarlos, entre otras formas, obteniendo para ellos indulgencias, de manera que se vean libres de las penas temporales debidas a sus pecados. Muy importante este concepto de la relación indulgencia en la mediación de los santos. Por esa razón, cuando abordamos un diálogo con el católico promedio para
preguntar acerca de estas cosas. Un protestante alguna vez se acercó y preguntó lo siguiente: ¿son los santos omnipresentes? Es decir, ¿pueden estar en todos lados como para poder escuchar las oraciones que se les tributan desde todos los lugares del planeta Tierra? La respuesta ha sido no. Solo Dios es omnipresente. Entonces la pregunta ahora se reformula. Si no son omnipresentes, ¿cómo pueden oír las oraciones los santos que se elevan hacia ellos desde todo el mundo? La respuesta es sencillo. Dios escucha las oraciones y entonces se las comunica a los santos. Pregunta nuevamente un protestante amigo: de ser así, ¿quiénes son los intercesores? ¿Ante quién? ¿Quién intercede ante quién? Obviamente para esta pregunta no hay respuesta. Obviamente el catecismo no solamente habla de las oraciones por los santos, sino también de las oraciones por los difuntos. Y resulta importante que nosotros distingamos que esto implica, en primer lugar, creer en la inmortalidad del alma, punto que ya vimos en una de las presentaciones anteriores, a las cuales ustedes pueden encontrar en ella las citas y las referencias adecuadas, y también involucra el sentido del culto a los antepasados. Es muy interesante que el catecismo habla acerca de la comunión con los difuntos. Dice así, en la sección 958 del catecismo, y reitero que estamos usando las secciones internacionales, universales del catecismo, de tal manera que usted pueda cotejar y comparar la cita con las versiones en distintos otros idiomas, como no solamente el idioma español, sino portugués, inglés, francés, italiano y cualquier otra lengua, porque esas secciones son universales. Dice la sección 958, la Iglesia peregrina perfectamente consciente de la comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció por ellos oraciones, pues es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para que se vean libres de pecado. Nuevamente, como señaláramos anteriormente, aquí se cita a el libro apócrifo segundo de Macabeos 12:45. Nuestra oración, dice, por ellos, no solo puede ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Quiero decirles que hasta el día de hoy la Iglesia colecta fondos para las misas y las celebraciones e intercesiones que se hacen a través de los difuntos. Todavía restan y quedan algunas capillas donde usted puede encontrar la colecta de las ofrendas por las misas que se realizan en favor de los difuntos. En resumen, este pasaje apócrifo citado aquí, me estoy refiriendo a segundo de Macabeos, el capítulo 12, versículo 45, plantea la idea santa, provechosa de los difuntos, esto lo dice el catecismo, y la oración por los muertos sí está planteada allí, pueden ayudar a liberarlos de sus pecados. Nuestras oraciones por ellos, señala aquí el catecismo, puede ayudarlos a hacer más eficaz la intercesión por ellos. ¿Qué plantea las Sagradas Escrituras en relación con la santidad? ¿Quiénes son los santos según la Biblia? ¿Qué es lo que es santo según las Sagradas Escrituras? ¿Cómo define la palabra de Dios el concepto de santidad? ¿Son los santos aquellas personas que hicieron obras de bien y tienen que esperar a que post-mortem se haga una evaluación acerca de su vida? Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, es muy interesante lo que señala Levítico 11:44,
y de ahí en adelante y atrás también vamos a encontrar muchas referencias en relación con la santidad. Pero vean ustedes el aspecto vinculativo, el nexo de vínculo que establece la palabra divina. Levítico 11:44, porque yo soy Jehová, vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy santo, vosotros seréis santos. Este concepto establece un vínculo central y clave. El hombre no tiene santidad en sí mismo. Cuando estoy hablando de hombre, estoy hablando genéricamente, estoy hablando de hombres y mujeres. El hombre no tiene santidad en sí misma. La santidad es una característica inherente de la persona divina. En la medida que nosotros caminamos con el Dios que es santo, su santidad nos va invadiendo y vamos entrando de ese cono de santidad en el vínculo con la divinidad. Vean ustedes Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos, porque yo soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Aquí encontramos la descripción de la santidad, bien marcada. Es decir, santo es aquel que está apartado para una relación especial con el Señor. Santo no es aquel que es santo inherentemente. La santidad es un proceso de relación permanente, absolutamente irrompible e inquebrantable con Dios en cada momento de nuestra vida. Cuando esa relación se maneja diariamente, a cada instante con el Señor, cuando vamos caminando con el Señor diariamente, su santidad llega a ser nuestra santidad porque nuestro vínculo es permanente y constante. Levítico 21:6 dice, santos serán a su Dios, no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Vean, todos los aspectos que los vinculan, incluso en los nutricionales, encontramos que comienzan a ser apartados porque el vínculo es establecido con Dios. Números 15:40 dice, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Ahora, este es un punto importante. Aquí se plantea un elemento que no se había visto anteriormente. Como los mandamientos son parte del reflejo del carácter del Señor, han de ser observados. No solamente son observables, sino que han de ser observados. Observados significa ser practicados, ser hechos en la vida personal. Quien no guarda los mandamientos de Dios, como están en la Biblia, no es pasible de ser considerado santo desde el punto de vista bíblico, porque significa que todavía está con vínculos seculares, vínculos del mundo, pero no con los vínculos divinos, porque los mandamientos fueron expresados por el Señor. Son reflejo de su santidad. Y vean ustedes Levítico 11:44, porque yo, Jehová, vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Es decir, es insistente ese concepto. Capítulo 11, versículo 45. Porque yo, Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos, porque yo soy santos. Soy santo. Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y Números 15:40. Habla acerca de que los santos han de cumplir los mandamientos. El concepto Kodesh, el concepto del Kodesh, es decir, que es una de las primeras palabras que aparecen en las Sagradas Escrituras. Recuerden ustedes, Génesis capítulo 2, versículo 3, dice que cuando culminó el Señor la creación,
Entonces Él bendijo al séptimo día. El concepto de bendición viene de uno de los más sagrados vocablos que nosotros encontramos en la palabra divina, el concepto del Baruch. Es el concepto de aprobar, y esa aprobación descansa sobre el día séptimo. No puso su aprobación, es decir, no puso su bendición sobre ningún otro día, solamente sobre el sábado. Y entonces dice que Él lo bendijo y agrega y lo santificó. Es decir, ese día, periodo de tiempo en realidad, fue apartado para una relación vincular entre Él como creador y la criatura. Él lo santifica y además, dice la Escritura, descansa en ese día. Tres palabras claves en la Biblia: bendecir, santificar, descansar, fueron puestos sobre el sábado, y el sábado de ese modo fue apartado de cualquier otro día común de la semana para que nos vinculemos con el Creador. Ese es un sentido muy especial. Vean ustedes que todo aquello que estaba vinculado con el santuario, con el templo, con la casa de Dios, tenía que ser santificado. Primero de Samuel, capítulo 21, versículo 5, dice: y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Es decir, aquello que está dedicado al Señor no debe ser brindado en uso común, en uso civil. Y ese concepto revela el sentido de lo santo. En la Biblia lo que es santo implica que es consagrado exclusivamente al uso de Dios y a la adoración a Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 7, ahora nos encontramos con otra dimensión del concepto de santidad. Y esta dimensión abarca a la persona humana. Dice el apóstol Pablo a todos los que estáis en Roma: amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre, del Señor Jesucristo. Esto nos habla de un concepto de una santidad dinámica. La santidad significa una relación permanente. En el momento que nosotros aceptamos a la persona del Señor, somos justificados por su gracia. Y de allí entramos en una relación vincular con el Señor, y esa relación de vínculo, a través de la oración, del estudio de la palabra, del testimonio de la fe, nos va haciendo crecer en la fe y vivir en santidad para con el Señor. Aquí está hablando en Romanos acerca del concepto de santidad. Varias veces nosotros vamos a encontrar en el plano del Nuevo Testamento cartas dirigidas a los santos que están a los santos que están en tal lugar, a los santos que están en tal otro lugar. Vale la pena aclarar algo. No significa este punto que cuando se está refiriendo aquí las Sagradas Escrituras, estemos entrando en un lugar donde están las personas junto a las paredes, inmóviles y reconocidas recién después de muertas. No, son personas vivientes. Son aquellos que están viviendo en Corinto, son aquellos que están viviendo en alguna localidad de Éfeso, son aquellos que están en Jerusalén, son aquellos que están en Tesalónica, son aquellos que están en Roma, son aquellos que están en España, son aquellos que están en algún lugar del mundo, como vosotros, como ustedes. Todos nosotros, dedicándonos al Señor, apartados del mundo, venimos bajo este concepto de la santidad. El concepto es apartarnos de aquello que contamina, y el mundo es lo que contamina. Estamos en el mundo, y el Señor Jesús lo reconoció,
pero dice bien claro, no somos del mundo. Ser y estar juegan un vínculo muy especial en las Sagradas Escrituras. Estar significa dónde nos encontramos. En este momento un servidor aquí en un podio de Zoom TV Latino y ustedes detrás de los televisores, pero ese es el estar. El ser significa toda mi concepción psicofísica que está vinculada y dependiendo del Señor. Y en este momento, unidos con ustedes y unidos en la palabra, estamos apartándonos de las cosas que nos materializan y también que contaminan del mundo común. Y por esa razón, la Biblia dice que debemos apartarnos del mundo para entrar en un vínculo permanente de dedicación con la palabra y con el Señor. Cuando Santiago, en su epístola universal, en el capítulo 5, en el versículo 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Aquí hay un concepto importante. Debemos orar los unos por los otros, pero vean que no dice que debemos orar por los difuntos. La oración es una oración de vida, es un reconocimiento de la fe en los demás para animarnos en la fe. No hay en el Nuevo Testamento oraciones por los difuntos. No hay oraciones por los santos muertos. Hay oraciones, sí, por los santos vivos. En Romanos el capítulo 8, los versículos 26 y 27, dice que el Espíritu intercede por nosotros. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad para que, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Eso no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. De paso, paréntesis aquí, esto está indicando que el Espíritu es persona, no es cosa. El Espíritu es un ser viviente, es un ser divino. Y en el versículo 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, acá no hay intercesores que hayan muerto, es el Espíritu de Dios que intercede por nosotros. ¿Qué más intercesor necesitamos? Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos el Paráclito enviado por Él, lo dice claramente el capítulo 14 del Evangelio de Juan, que el Señor no os dejaría solos, sino que oraría y pediría a los Paráclitos para que esté con nosotros. De hecho, estos aspectos nos ponen ante una realidad, y es que no hay salvación en los santos que están muertos. Ya lo vimos. Tienen ojos que no ven, tienen oídos que no oyen, tienen bocas que no hablan, tienen manos que no tocan, no saben absolutamente nada. El único ser viviente que puede interceder por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Y en ningún otro, dice las Sagradas Escrituras, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta declaración en Hechos, el capítulo 4, versículo 12, es importante. Ahora, entramos en un aspecto importante de esta temática. Y vamos juntos a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 13 y versículo 15. 13 al 15. Y del 15 al 18 ustedes van a poder encontrar la conclusión de este aspecto. ¿Dónde están los santos y los difuntos? ¿Dónde se encuentran ahora? La Biblia dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros, aquellos que no participan de ser apartados del mundo, como los otros que no tienen esperanza. Ellos son los que no tienen la esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros
que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El apóstol Pablo se visualiza a sí mismo, tiene la esperanza de estar presente en el momento de la resurrección, pero hay algo en él que lo retiene porque no lo sabe. Y entonces dice, los que hayamos quedado. Él está cierto en ese grupo, pero ese grupo está reservado al Señor y en el tiempo del fin. Porque el Señor mismo, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y entonces ahora, vean ustedes lo que dice el texto. Y los muertos en Cristo resucitarán. El Señor desciende, anuncia, y los muertos en Cristo resucitarán. No vienen con Él, no están con Él en el cielo, no están con Él. No tendría sentido venir a buscar a aquellos que están con Él. Y esto es lo que dice aquí la palabra de Dios. Ahora dice, luego nosotros, los que hayamos quedado, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, quiero decirles que esta sección no terminó, porque el apóstol Pablo cuida de algo que es muy importante. El concepto de la palabra dicha y expresada. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No con otras palabras, no con una fe diferente, no con algo que haya distorsionado, no, estas palabras. Estas palabras que están en la palabra divina son las que han de generar nuestra esperanza, son las que han de generar nuestra fe, son las que han de generar nuestra confianza. No manuales humanos, no manuales institucionales eclesiásticos. Estas palabras son las que representan la voluntad inspirada de Dios. Aquellas otras palabras no son la voluntad inspirada de Dios. La cultura no es la palabra inspirada de Dios. Y una iglesia que ha quebrantado los mandamientos y ha enseñado falsamente no representa la voluntad del Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras de la palabra de Dios.